Buenas noches, mi nombre es Mariana Espinosa Torres y el día de hoy les voy a hablar acerca de la declaración de impuestos anual, que fue el tema que yo elegí para abordar en esta ocasión. Bueno, vamos a dar inicio y primeramente quisiera plasmar qué es la declaración de impuestos anual. La declaración de impuestos anual es una obligación fiscal, también conocida como una carga fiscal obligatoria, que deben realizar todos los contribuyentes en México. En esta se reportan los ingresos obtenidos durante el año previo ante el SAT, que es el Servicio de Atención Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria, y en este se debe pagar el monto que corresponde al ISR. Pero, ¿qué es el ISR? El ISR es el impuesto sobre la renta, cuyo objetivo es incrementar la recaudación fiscal para financiar el gasto público. Esto quiere decir que, por ejemplo, en los municipios utilizan este impuesto sobre la renta para poder recaudar un poco de fondo y así realizar determinadas obras públicas. La carga fiscal además que el ISR es la carga fiscal que realizan los contribuyentes de acuerdo a la cantidad de ganancias o ingresos percibidos durante un ejercicio o periodo. Esta además es una obligación para todas las personas que percibimos ingresos. Esto quiere decir que inclusive una enfermera o un profesor dentro de su nómina ya llevan este descuento del ISR en el total de porcentaje del que ganan. Además, este es el impuesto directo sobre lo que recibe una persona, como ya mencioné anteriormente. Por ejemplo, si mi mamá gana 5,000 pesos quincenales y 10,000 pesos mensuales, en su comprobante de lo que ella gana ya viene el descuento del ISR, que es el impuesto sobre la renta. Por otra parte, y dando paso al siguiente punto, quiero hablar sobre el sustento legal de la declaración de impuestos anual, y es que este tiene su sustento en el artículo 31 constitucional, cuyo artículo establece que es el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, que la declaración de impuestos anual es contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Además, tenemos como sustento legal la Ley de Impuestos sobre la Renta, que especifica 3 cosas fundamentales. 1, el mecanismo para la recaudación. 2, la documentación. Y 3, las exenciones. Pasando a otra diapositiva, vamos a observar también quiénes son los que declaran. Tenemos, de acuerdo al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son las personas físicas quienes declaran, y nos dice que las personas físicas son aquellas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado un impuesto definitivo, que son quienes están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril. Todas las personas físicas presentan obligatoriamente o tienen hasta el mes de abril del año siguiente para realizar esta declaración. Es relevante también para quienes realizan actividades empresariales y profesionales por las cuales recibieron un ingreso del año pasado con alguna de las siguientes características. 1. Realizaron actividades empresariales para una empresa que le paga un salario y el monto de ese ingreso supera los 400,000 pesos mexicanos brutos anuales. Tuvieron ingresos como trabajadores independientes por honorarios
percibieron ingresos por indemnizaciones laborales, liquidación, pensión o jubilación. Ganaron el premio de alguna rifa, concurso, sorteo, como pronósticos o Lotería Nacional, o si reciben intereses por inversiones o fondos financieros que superan los 100,000 pesos mexicanos brutos anuales, o cobraron la renta de algún inmueble. Además, el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta también nos especifica que deben declarar todas aquellas consideradas como personas morales. ¿Y quiénes son consideradas como personas morales? Pues en primer punto tenemos a las sociedades mercantiles, en segundo punto a los organismos descentralizados con actividades empresariales, a las instituciones de crédito, a las sociedades y asociaciones civiles, a las asociaciones en participación si realizan actividades empresariales en México, las sociedades cooperativas, el sistema financiero, los fideicomisos con actividad empresarial. Y bueno, también debemos ver cuáles son los gastos que perciben las personas, los gastos que deben deducir las personas físicas. Y este es el tema del que vamos a hablar continuamente. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los gastos que deben deducir las personas físicas son gastos y honorarios médicos y dentales, gastos funerarios, donativos no onerosos ni remunerativos, intereses por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro realizadas a su subcuenta correspondiente, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar de descendientes directos, es decir, de hijos, por ejemplo, pagos efectuados por el concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios. Además, también debemos observar cuáles son los documentos para presentar dicha declaración. Esto respecto a las personas físicas. Se deben presentar claves fiscales vigentes, facturación personal, deben estar dado de altas en el servicio de administración tributaria, contar con un RFC vigente con la contraseña del SAT o firma electrónica, constancia de percepciones y retenciones, clave de cuenta bancaria del contribuyente. Además, vamos a observar también cuáles son los pasos o el proceso para la declaración de las personas morales. La declaración de personas morales, a diferencia de la declaración de las personas físicas, se hace durante el mes de marzo o se tiene como fecha límite para realizar esta declaración el mes de marzo del año siguiente al que se va a declarar. Es decir, si vamos a declarar el año 2022, tenemos como fecha límite para realizarlo este marzo del 2023. Se requiere tener al corriente todos los informes financieros, el estado de resultados de balance general, los estados de costos, la conciliación contable fiscal, el cálculo del ISR, los documentos que sustenten los gastos, tener estricto registro de la situación en la que se encuentran las cuentas de la empresa o de la persona moral que se va a declarar, clasificar los gastos en los que no reúnen requisitos fiscales, los que pueden ser deducibles y los que no tienen efectos fiscales. Además, hay que observar la parte de utilidades que ya fue pagada a los trabajadores. Todo esto es lo que tienen que tener en cuenta en la declaración de las personas morales. Y bueno, finalmente vamos a observar cuáles son las consecuencias de no declarar. El artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación señala que se sancionará con multa de 15,860 a 31,740 pesos mexicanos a quien no presente las declaraciones en los medios electrónicos, estando obligado a ello,
o lo presente fuera de tiempo o no cumpla con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlas fuera de los plazos señalados en los mismos. Y también nos menciona que en caso de faltas recurrentes, el SAT puede cancelar los sellos y cancelar sus sellos y por lo tanto tendrían una imposibilidad para vender y comprar. Vender y cobrar. Y bueno, por mi parte esto sería todo y agradezco muchísimo su atención. Que tengan buena noche.